cuando Sanigre Tala dejó escapar aquellas palabras con la voz hecha un hilo. Alaric Voss sintió como si el aire se congelara de golpe a su alrededor. Lo que ardía en los ojos de la joven no era simple temor, sino una mezcla imposible de sufrimientos secretos y algo que desafiaba toda razón humana. Al bajar la mirada descubrió una escena que ningún guerrero, ningún hombre de la frontera, y ni siquiera los viejos mitos de los caminos polvorientos habrían podido prever. En ese momento comprendió que su destino acababa de torcerse para siempre. El viento del amanecer barría el valle mientras Alaric avanzaba despacio entre los riscos del color de la sangre seca, siguiendo un rastro tenue que serpenteaba y se perdía entre sombras caprichosas. Su caballo bufó inquieto, presintiendo que más adelante se escondía algo inesperado, algo que aguardaba en silencio bajo el polvo rojizo. El sol asomaba por detrás de la sierra, cuando un gemido frágil quebró la quietud del lugar. Alaric detuvo a su montura y aguzó el oído tratando de atrapar la dirección exacta del sonido. Una tensión antigua le apretó el pecho, como si un presentimiento oscuro lo llamara por su nombre. Descendió con cautela apoyando la palma sobre la roca tibia del amanecer. Avanzó hacia una grieta estrecha, donde la luz temblaba entre matorrales resecos cargados de espinas. Allí encontró una figura desplomada en el polvo, respirando con esfuerzo, cubierta por un manto de cuentas rotas, que relucían como lágrimas endurecidas. Era Sanigre Tala, la joven apache que todos en la región daban por desaparecida, tras el ataque devastador contra su clan. Estaba semiconsciente con el rostro cenizo y las manos aferradas a su muslo, como si luchara por contener un dolor insoportable. Cuando Alaric se aproximó, ella abrió los ojos apenas sorprendida por aquella presencia que no esperaba en lo absoluto. Intentó incorporarse, pero un temblor feroz la recorrió entera, obligándola a soltar un suspiro entrecortado, que revelaba con crudeza la magnitud de su tormento. «No puedo cerrar mis piernas», murmuró con voz áspera, mirándolo con una mezcla dolorosa de vergüenza y urgencia. Alaric dio un paso atrás desconcertado, buscando con la mirada alguna amenaza, alguna explicación que diera sentido a sus palabras. Un olor terroso y metálico subía desde el suelo caliente. Al inclinarse un poco más, comprendió que la causa no tenía que ver con pudor ni timidez. Una raíz dura, gruesa y retorcida estaba atrapada entre sus piernas, rasgando su vestimenta y oponiéndose como una trampa viva. La planta parecía brotar de un tronco caído desde hacía décadas, y en su caída Sanigre había quedado presa entre sus fibras crueles. La raíz presionaba peligrosamente su muslo y su cadera, impidiéndole mover las piernas sin desgarrar aún más la herida. Alaric sintió un escalofrío bajarle por la columna al comprender la gravedad de la escena. Aquello no podía resolverse a la brava. Debía actuar rápido antes de que la infección o un desgarro profundo acabaran con la resistencia de la joven apache. El ganadero respiró hondo estudiando el ángulo de la raíz y la forma en que el cuerpo de Sanigre había quedado atrapado. Sus dedos temblaron al rozar la madera áspera, calculando la única posibilidad de liberarla sin causarle un daño irreversible. Solo tenía una oportunidad. Sanigre lo observaba con los ojos entornados, luchando por mantener el hilo frágil de la conciencia. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si cada respiración fuera una guerra interna. El dolor ardía en su mirada, pero también una fuerza ancestral que se negaba a rendirse. Las sombras de la grieta danzaban a medida que las nubes cambiaban sobre ellos. Alaric sabía que si alguien más había provocado aquella caída, podía regresar en cualquier momento. Miró alrededor atento a cualquier sombra que se moviera entre las piedras, decidido a proteger a la joven cueste lo que cueste. La tensión del aire parecía romperse en cada segundo que pasaba. Sanigre llevó una mano temblorosa al brazo de Alaric, intentando decir algo, pero las palabras morían antes de nacer. Era evidente que llevaba horas soportando aquel suplicio, resistiendo con una fortaleza que muchos hombres jamás habrían soportado. Con una determinación silenciosa, Alaric desenvainó su navaja brillante como un rayo de luna sobre metal viejo. La deslizó con cuidado bajo la raíz, buscando el punto exacto donde pudiera cortar sin presionar la carne de Sanigre. Cualquier error significaría lastimarla de manera fatal, algo que él jamás permitiría. El sonido del filo hundiéndose en la madera resonó en aquel espacio angosto como un susurro de guerra.
Sanire Tala apretó el labio con fuerza para ahogar un grito, mientras una lágrima muda resbalaba por su mejilla. Aún así, no apartó sus ojos del ganadero, confiando sin reservas en su criterio. La raíz era más dura de lo que aparentaba, endurecida por incontables veranos bajo el sol abrasador del desierto. Alaric Voss aplicó la fuerza justa, evitando cualquier gesto brusco mientras el sudor le corría por la frente. Cada instante pesaba como el filo entre alivio y desgracia. Un chasquido áspero anunció el inicio de una fractura. Alaric detuvo la mano, evaluó el avance y deslizó de nuevo el cuchillo un poco más hondo. Esta vez las astillas saltaron y la presión sobre el muslo de Sanire comenzó a aliviarse despacio. El aire pareció más liviano cuando la raíz cedió un poco. Sanire dejó escapar un sonido leve, no de descanso sino de un rayo de esperanza. Aún quedaba labor por delante, pero el primer paso hacia su liberación ya estaba dado. Y él no planeaba detenerse. Mientras continuaba, Alaric recordó relatos de viejas trampas empleadas por cazadores rivales, artimañas, disfrazadas de raíces naturales. La idea lo incomodó, sospechando que la caída de Sanire quizá no había sido casual. El silencio se volvió más cargado. Los pájaros que antes cantaban entre las rocas ahora se habían alejado, como si la propia tierra presintiera el peligro que acechaba desde las sombras del valle, observando cada movimiento del ganadero. Cuando la raíz al fin se partió, Alaric la retiró con extremo cuidado, procurando no desgarrar la piel lastimada. Sanire soltó un suspiro roto, mezcla amarga de dolor y alivio, dejando caer la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados. El ganadero examinó la herida con rapidez, asegurándose de que no quedaran fragmentos ocultos. Aunque la piel estaba hinchada, no parecía haber daño permanente. Sin embargo, necesitaba ser limpiada y vendada de inmediato antes de moverla. Un eco lejano retumbó entre las montañas como un llamado desconocido. Alaric levantó la mirada, atento al sonido. No era viento ni criatura del campo. Algo o alguien se acercaba, obligándolo a actuar con urgencia para poner a salvo a Sanire. La tomó entre sus brazos con suavidad, sintiendo lo ligera que estaba su figura debilitada. Sanire apoyó el rostro en su hombro, respirando con dolor. Su aroma mezclaba tierra, sudor y hojas resecas, la huella de una guerrera que había sobrevivido más de lo que cualquiera imaginaba. Mientras avanzaba hacia su caballo, Alaric escuchó otra vez el eco. Un escalofrío le recorrió la piel. No sabía si quienes la habían lastimado regresarían, o si otra amenaza se movía entre las arenas invisibles del desierto. El sol ascendente golpeaba con fuerza cuando alcanzó al corcel. Subió de un impulso con Sanire entre sus brazos, acomodándola con el máximo cuidado para no provocarle más dolor. Ella abrió brevemente los ojos y susurró algo que él no logró entender, pero que sonaba claramente a advertencia. Alaric espoleó el caballo, decidido a llevarla a un rincón seguro antes de que el peligro los alcanzara. El desierto se extendía inmenso frente a ellos, pero no pensaba permitir que la joven apache sufriera más de lo que ya había soportado. La grieta quedó atrás, envuelta en sombras que parecían observar su partida. Alaric sabía que eso era solo el inicio. Sanire llevaba secretos marcados en cada herida, y él estaba por adentrarse en algo mucho más profundo. Mientras cabalgaban hacia el horizonte, una certeza se clavó en su mente. Lo que vio atrapado entre las piernas de Sanire no era simplemente una raíz. Algo no encajaba, algo que habría de revelar un misterio más profundo de lo que imaginaba. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde dónde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. El galope constante marcaba un ritmo urgente mientras Alaric avanzaba entre las formaciones rocosas, vigilando cada sombra que se proyectaba sobre el suelo. Sanire reposaba en sus brazos, respirando con dificultad, aún luchando por mantener los ojos abiertos, pese al dolor que la atenazaba. El paisaje árido se extendía como un mar inmóvil, con montículos rojizos que emergían del desierto como guardianes callados. Alaric sabía que debía hallar un refugio seguro antes de que el calor del día volviera insoportable el viaje y empeorara la herida. Mientras avanzaban, Sanire murmuró algunas palabras en su lengua ancestral, apenas perceptibles bajo el viento cálido.
Alaric Boss no comprendió del todo lo que decía, pero en el tono de Sanire. Tala reconoció una mezcla inquietante de ruego y advertencia, como si temiera algo más profundo que su propia herida. El ganadero examinó el daño que la raíz había dejado atrás. Aunque ya no estaba atrapada, el muslo de Sanire seguía hinchado, y con un tono oscuro que no presagiaba nada bueno. Necesitaba agua fresca, vendajes y quizá hierbas medicinales antes de que la infección avanzara y pusiera su vida en riesgo. Un angosto pasaje entre dos peñascos les ofreció una sombra escasa pero suficiente para detenerse. Alaric desmontó con cuidado sosteniéndola mientras la acomodaba sobre una roca lisa. El sonido irregular de su respiración era un recordatorio constante de la urgencia que enfrentaban. Rebuscó en su morral hasta encontrar un paño limpio y el frasco de agua reservado para emergencias. Limpió la herida con movimientos firmes pero suaves, observando cómo la piel reaccionaba con un ligero temblor. Sanire mantenía los ojos cerrados resistiendo el ardor que le atravesaba la pierna. El agua reveló un detalle que heló la sangre de Alaric. Pequeñas astillas oscuras seguían incrustadas alrededor, como si la raíz hubiera sido tratada con algún compuesto extraño. El ganadero frunció el ceño convencido de que aquello no podía ser un simple accidente. Sanire abrió los ojos con lentitud cuando sintió que él retiraba una de las astillas. Su mirada se llenó de un temor silencioso como si ese fragmento confirmara los miedos que había guardado durante demasiado tiempo. Intentó hablar pero apenas logró formar un susurro quebrado. Alaric se inclinó para escucharla mejor, alcanzando a percibir palabras entrecortadas sobre sombras cazadores y señales ocultas en el desierto. Aún sin comprenderlo por completo, vio en sus ojos la certeza de que alguien la había perseguido antes de caer atrapada. El viento cambió de golpe trayendo un olor a humo lejano que no pertenecía al paisaje. Alaric levantó la vista hacia una columna difusa que ascendía detrás de una colina. Eso bastó para entender que no estaban solos, y que el tiempo les jugaba en contra. Guardó las astillas en un pequeño envoltorio de cuero seguro, de que más adelante necesitaría mostrarlas a alguien que conociera mejor la flora del territorio. La textura no correspondía a una raíz natural, sino a algo preparado de manera deliberada. Mientras vendaba la herida con un paño improvisado, Sanire lo observaba en silencio, analizando cada gesto como si buscara comprender quién era ese hombre que había decidido salvarla. Su respiración seguía temblorosa, pero su espíritu mostraba una fortaleza admirable pese al dolor. Alaric sintió un presentimiento extraño cuando sus miradas se cruzaron como si sus destinos se hubieran unido sin vuelta atrás. Pero no era momento para preguntas ni revelaciones. Primero debían sobrevivir a lo que venía. Decidió continuar hacia un antiguo refugio minero que recordaba en aquellas tierras. Aunque llevaba años abandonado, aún ofrecía techo, sombra y una filtración de agua subterránea suficiente para atender la herida y permitirle descansar. La levantó otra vez sintiendo su cuerpo liviano y la tensión en sus músculos agotados, intentando evitar cualquier movimiento que pudiera lastimarla más. Sanire apoyó una mano débil en su pecho, tratando de agradecerle, aunque las palabras no lograron formarse. Al reanudar la marcha, Alaric notó marcas recientes en la arena como si varios hombres hubieran pasado por allí poco antes. Miró alrededor con creciente alerta, consciente de que cualquier encuentro inesperado podía convertirse en una amenaza inmediata. El caballo avanzó con paso veloz, mientras Alaric Boss escudriñaba cada rincón del paisaje, sintiendo en la piel la presencia de algo invisible que lo seguía desde lejos. El desierto amplio y silencioso parecía esconder figuras ocultas entre las rocas, aguardando el momento oportuno para salir de las sombras. Sanire Tala se estremeció apenas cuando un chillido lejano rasgó el aire semejante al grito de un ave de caza. Sus dedos se aferraron al cinturón de Alaric, como si aquel sonido despertara recuerdos de un peligro, del que aún no podía desprenderse. El ganadero sintió un impulso protector recorrerle el cuerpo entero. No conocía toda su historia, pero tenía claro que haría lo necesario para mantenerla a salvo, mientras su aliento siguiera en el pecho. Apretó las riendas con firmeza, acelerando la marcha hacia el refugio que imaginaba ya cercano. Cuando alcanzaron una pendiente abrupta, Alaric notó huellas más profundas marcadas con prisa, como si alguien hubiera corrido desesperado.
Se detuvo unos instantes para medir el riesgo, temiendo que el refugio hubiese sido descubierto y ocupado por otros. Zanire señaló con un gesto débil un sendero secundario casi escondido entre los matorrales. Alaric comprendió entonces que ella conocía otra ruta hacia el destino, una vereda menos transitada y posiblemente más segura. La siguió sin cuestionar, confiando en su intuición. El camino se estrechó pronto, encerrándolos entre paredes rocosas que los hacían avanzar en penumbra. La luz se desvanecía, creando sombras inquietas que parecían acompañarlos. Alaric mantuvo la mano cerca del arma, dispuesto a enfrentar cualquier amenaza que surgiera del silencio del cañón. A mitad del paso, un crujido firme resonó detrás de ellos. Alaric giró el rostro buscando alguna figura escondida entre las piedras. No vio movimiento alguno, pero el eco persistente bastó para confirmar que no estaban solos desde hacía tiempo.